Hola, Dios te bendiga, te habla y te saluda el pastor Leonardo Medero de la iglesia Avivamiento Sobrenatural aquí en la ciudad de La Paz, Canelones, Uruguay. Quiero mandarte un abrazo grande y bueno, en esta mañana quiero compartir contigo una reflexión que Dios ha puesto en mi corazón y espero que sea de bendición para tu vida. Está más bien basada y dirigida a aquellas personas que están sirviendo a Dios, a aquellas personas que están proclamando el Evangelio de Dios, a aquellas personas que están trabajando en el reino para la obra de Dios. Es un llamado de exhortación, es un llamado de atención, por así decirlo. Tal vez muchos piensen que yo soy el menos indicado para hacerlo, pero no se trata de lo que pienses o sientas, se trata de lo que haces y de lo que Dios me manda. Y créeme que no es fácil para mí compartir contigo esto que voy a compartir en esta hora. Créeme que no es fácil para mí andar subiendo videos a las redes sociales con este tipo de mensajes. No es mi estilo, pero como lo he dicho en otros videos anteriores, no trato de hacer mi voluntad, sino de hacer la voluntad del Padre. Amén. Y en esta mañana quiero compartir contigo algo que Dios puso en mi corazón, algo que me está inquietando. Hoy de mañana, tempranito, estaba orando, buscando la presencia de Dios, y el Señor ponía en mi corazón un mensaje, una carga, y de compartirla contigo. Hay muchos pastores que tal vez yo no les conozco, no me conocen, que tal vez los tengo de contacto en las redes sociales, pero no sé que son, todavía no les conozco personalmente, ni siquiera sé que son siervos. Hay contactos que no sé que son pastores, pero bueno, espero que tomes este mensaje, esta palabra con amor y que la recibas de corazón. Amén. La palabra que Dios quería compartir está en el libro de Jeremías, una palabra muy conocida, no solamente por todos los pastores, sino también por el pueblo de Dios. Jeremías 6:16, ¿verdad? Que la leemos. Dice: así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Todo predicador, todo pastor sabe que Jeremías fue uno de los profetas más sufridos, uno de los profetas, de hecho la Biblia lo conoce como el profeta llorón, todos los predicadores lo dicen, conocido como el profeta llorón. Dios le mandó a hacer cosas a Jeremías que no todos estaban dispuestos a hacer. Dios le pidió a Jeremías que hiciera obras que no todos estaban dispuestos a hacer. Y eso lo metió a Jeremías, terrenalmente hablando, en muchos problemas. Muchas veces se vio en aflicción, muchas veces se vio en situaciones frustrantes delante de los hombres por hacer la voluntad de Dios. Amén. Así que yo te digo que quien busca servir a Dios, quien busca hacer la voluntad de Dios, muchas veces delante de los hombres se va a sentir en situaciones apremiantes, en situaciones tal vez adversas o incómodas delante de los hombres, por así decirlo. Y la palabra acá de Dios está diciendo: así ha dicho Jehová. O sea, no fue algo que lo dijo Jeremías, no fue algo que salió de la mente del hombre, fue algo que le dijo Jehová. Así ha dicho Jehová, paraos en los caminos. Si analizamos la palabra, está diciendo aquí en los caminos y no en el camino. Paraos en los caminos y mirad. Visión. Mirar tiene que ver con visión. Paraos en los caminos y mirad, la visión. Y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. O sea, acá está marcando un camino, pero está mandando que todos paren por los caminos. ¿Por qué? Porque muchos
muchos hoy han tomado por diferentes caminos. Muchos hoy han tomado por un camino, otro por acá, otro por allá, y todos se han dispersado y todos han comenzado a tomar por diferentes caminos. Y el Señor manda a Jeremías a decirle: paraos en los caminos, paraos en los caminos. Y mirad, dice, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. O sea, él le estaba diciendo, todos van por diferentes caminos, pero hay un solo camino que es el bueno. Y preguntad por ese, cuál es el buen camino. Pero también termina el versículo allí hablando, diciendo, mas no quisieron andar en él. No quisieron andar en ese camino que él les estaba mandando. Qué triste, ¿no? Porque podemos hablar hoy de siervos, podemos hablar hoy de como siervo, de siervo a siervo, podemos hablar. Y yo te exhorto, pastor, pastora, evangelista, tengas el cargo que tengas, te exhorto a que hoy hagas un párate, un segundito, y mira la visión. Mira a ver si es lo que Dios te está mandando a hacer o no es lo que Dios te está mandando a hacer. Las obras que hoy estás haciendo tienen que ver con lo que Dios te ha mandado a hacer, porque se trata de hacer la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra. Amén. Estaba pensando hoy de mañana, cuando estaba orando, una conversación que tuve con un siervo hace unos días. Una conversación que en cierta manera yo me callé, en cierta manera no quise refutar nada, no quise contradecirlo, no quise, pero fue una conversación que a mí como siervo, como pastor, me puso mal, me puso incómodo. Él me explicaba una estrategia de crecimiento de la iglesia, y en cierta manera cuando lo empecé a escuchar me pareció buena la idea, porque me planteaba un ejemplo, te voy a dar un ejemplo, me planteaba una idea de, por ejemplo, tener una red de 15, que cada hermano de la iglesia tuviera una red de 15 personas a su cargo. Entonces, el planteo era que, por ejemplo, si en la iglesia tenías 40 personas, si en la iglesia habían 40 personas, y cada hermano tenía su red de 15 personas, ese hermano tenía que orar, ayunar y preocuparse por esa red de 15. Esto me pareció bárbaro, me pareció perfecto. Yo dije, wow, qué lindo que está esto. Seguimos conversando y el tema era que después, a los 15 días, había que hacer una reunión especial para invitar a esas 15 personas. La cuestión era que me terminó diciendo este pastor que si llegábamos a fin de año y que si en la iglesia teníamos las 40 personas y cada uno tenía su red de 15 personas, ¿no? A fin de año, que no tuvieran las 15 personas, que no tuvieran las 15 personas de la red, pero que vinieran 10 personas de la red de cada persona, llegábamos a fin de año con un promedio de 400 almas para Cristo. Y es verdad, sacando cuentas matemáticas, es verdad, llegamos a fin de año con un promedio de 400 almas. Y me dijo, y cada alma, acá vino lo triste, lo que a mí, en cierta manera, a mí no me gustó, pero esto no quiere decir que queda a criterio de cada uno. Me decía que cada alma trae sus recursos y que cada alma aporta. O sea, sacando, este pastor sacaba esta cuenta, que si cada persona diezmaba 1.000 pesos o 500 pesos, llegábamos a fin de año con la economía en un promedio de unos 150.000 a 200.000 pesos por mes. Eso me pegó fuerte, eso sinceramente me molestó, porque arrancamos bien, pero debemos de mirar.
Está bien que las iglesias tienen gastos, está bien que las iglesias necesitan recursos, está bien que las iglesias, un montón, yo comparto todo eso, pero creo que es Dios que se encarga de esas cosas. Si predicamos un Dios de lo sobrenatural y que Él provee y que Él sustenta y que Él es nuestro Jehová Jireh, entonces Él es el que se va a encargar de sustentar y de enviarte los recursos. No que vos y yo estemos predicando un mensaje para que los recursos vengan hacia nosotros. No. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, ¿no? Cuando predico un evangelio por las añadiduras, entonces ya no me convierto en un obrero del reino, sino que soy un asalariado. Estoy buscando un sueldo, estoy buscando dinero, estoy buscando sacar provecho de lo que estoy haciendo, y creo que esto desagrada un poco el corazón de Dios. Si yo como hombre me cae mal y me desagrada, me imagino el corazón de Dios. Tenemos un caso puntual en la Biblia, por ejemplo, que fue cuando Nehemías se enteró de la situación del estado en que se encontraba Jerusalén. Él tomó conocimiento de cómo estaban sus hermanos y él pidió permiso al rey. Él fue y comenzó a reconstruir los muros que estaban en ruina, y ya cuando estaba prácticamente terminando la obra, él encontró que muchos judíos, muchos hermanos suyos de Jerusalén, allí de Israel, se encontraban tristes, descontentos, mal. Y él preguntó, por ejemplo, Nehemías capítulo 5, si lo buscas lo vas a encontrar, Nehemías capítulo 5, y dice que él le habló con el pueblo y les preguntó, y que el pueblo le respondió: ¿y cómo no vamos a estar mal? Si el hambre es grande, le decían, el hambre es grande. Dice, y hemos tenido que empeñar nuestras tierras, nuestras casas, nuestras viñas. Han tomado nuestros hijos, nuestras hijas como esclavos. Como esclavos. El pueblo de Dios tomando pueblo de Dios como esclavo. El pueblo de Dios tomando, aparte del pueblo de Dios, tomando sus pertenencias, sus tierras, sus viñas, sus casas. Nehemías, cuando se enteró de esto, dice allí, capítulo 5, versículo 6, que él se enojó en gran manera. En gran manera dice la palabra allí que él se enojó. Y dice en el versículo 7 que lo meditó y que fue y encaró. ¿Y quién, para sorpresa de todos, quiénes eran los que cobraban esos grandes impuestos? ¿Quiénes eran los que cobraban estas cosas para a sus propios hermanos? Dice la palabra que Nehemías, allí en el versículo 7, lo vas a leer, capítulo 5, verso 7 de Nehemías, vas a ver que dice que Nehemías fue y se enojó en gran manera, lo meditó y fue y reprendió a los nobles y a los oficiales. Nobles y oficiales son personas de alto rango, son personas de alta jerarquía. Trasladándolo al servicio al pueblo de Dios, personas de alta jerarquía, son los siervos, son los líderes, son aquellas personas que están trabajando y que están en una posición espiritualmente hablando alta y que sacan provecho de la situación de la gente en que se encuentran. En el verso 3 dice que el pueblo fue y se quejó con Nehemías y le dijo: hemos empeñado nuestras casas, tierras, viñas e hijos e hijas que han tomado por esclavos, porque el hambre es grande y hemos comprado grano. Y el grano tiene que ver con el trigo, y el trigo tiene que ver con el evangelio. Y el evangelio tiene que ver con las buenas nuevas. O sea, interpretando esta palabra, te estoy queriendo decir de que hoy por hoy hay siervos, hoy por hoy hay pastores que, lamentablemente lo digo y con mucha vergüenza lo digo, que oprimen al pueblo, oprimen a sus ovejas, oprimen y sacan ventaja de la necesidad de ellos, tomando de ellos sus bienes, tomando de ellos sus pocas ganancias, y ellos empeñando todo para poder, y empeñando me refiero no a lo terrenal sino también lo espiritual, ¿verdad? Al punto de quitarles todo
y llegar a un punto que el pueblo se entra a quejar, llegar a un punto que, como dice Nehemías, el pueblo entra a murmurar, el pueblo entra a quejarse, y esto hace que esa gente, ese pueblo de Dios, se vaya lastimado al mundo, se vaya lastimado de las iglesias y comiencen a murmurar y a hablar mal de las iglesias. La iglesia como institución es una institución muy buena. Dios la estableció para servir, Dios estableció la iglesia como institución para predicar la palabra, para salvar a las almas que están perdidas, pero el hombre como iglesia se equivoca. Y después, cuando una oveja se va lastimada, cuando una oveja se va dañada de un ministerio, de una iglesia, no sabe focalizar y centralizar, generaliza y mete a todos. Y ahí en el mundo, un comentario de esto, meten a todas las iglesias dentro de la misma bolsa, provocando y lesionando el mensaje de salvación que Dios nos ha dado. Esto lastima el mensaje, esto lastima, fisura el mensaje de salvación que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso Jeremías 6 dice la palabra allí: paraos en los caminos y mirad. Fíjate lo que estamos haciendo, fíjate si está bien lo que estás haciendo. Tal vez hoy el resultado, el método que estás haciendo te está dando resultados, estás logrando grandes cosas, pero estás jugando con la necesidad de la gente. Estás, pastor, lucrando, por así decir, a la gente que realmente necesita. La gente necesita comer palabra de Dios. La gente necesita que le prediques un mensaje de salvación y no un mensaje de prosperidad. Está bien la prosperidad, porque Dios prospera. Tenemos que ser prósperos. Es bíblico. Dios quiere que nosotros seamos prósperos, que seamos prosperados en todas las cosas, dice la palabra. En todo Dios quiere que seamos prosperados. Pero predicar el mensaje de salvación, porque lo que trae la salvación, lo que trae la prosperidad es la salvación, y la salvación es Jesús. Lo que trae la salvación, la prosperidad es la salvación, y la salvación, te vuelvo a repetir, es Jesús. Amén. Entonces enfoquémonos en predicar, paremos en los caminos. Allí yo te compartía recién Nehemías capítulo 5, tiene un título, Nehemías capítulo 5, del verso 1 al 12, si lo vas a buscar y lo vas a leer después, dice la palabra, por ejemplo, abolición de la usura. Abolición de la usura. Y yo me anoté aquí para leerte y compartir contigo lo que significa la palabra abolición y usura, porque ese es el título que tiene allí Nehemías capítulo 5. Por ejemplo, abolición quiere decir derogar, anular, revocar y dejar sin efecto. O sea, mira todo lo que significa abolición. Y usura, la palabra usura significa interés o porcentaje que se cobra por un préstamo o por un favor. Te lo vuelvo a leer. Interés o porcentaje que se cobra por un préstamo o un favor. La palabra también significa taxa, mira lo que significa, tasa exorbitante o porcentaje excesivo en los intereses sobre un préstamo. Tremendo. Ese es el título de Nehemías capítulo 5. Abolición de la usura. O sea, interés o porcentaje que se le cobra por un préstamo o por un favor. Y acá encuentro la palabra préstamo. Y en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 17, la palabra de Dios dice que a Jehová presta. Que cuando vos le das algo a un pobre, a Jehová se lo estás prestando. Dice, y que Él no tarda en devolvértelo. El tema es que cuando vos lo que le das a un pobre, esperas que el pobre te lo devuelva. Esperas que el pobre... Y como no consigues, terminas oprimiendo, lesionando, lastimando la fe y manchando la salvación de Cristo en la vida de esa persona. Por unos pesos locos. Por unos pesos locos. Cuando la palabra de Dios nos enseña en el libro de Salmos, por ejemplo, en el libro de Salmos 49:8, dice que la redención de la vida de cada persona es de gran precio.
Y dice, y no se logrará jamás. La redención es la salvación. La redención es el pago, la compra de la vida de cada persona. Dice, es de gran precio y no se logrará jamás. Cuando habla de gran precio, se refiere a la sangre de Jesús. Ese gran precio que nombra allí Salmo 49:8 es la sangre de Jesús. Cada alma, cada vida, cada ovejita, cada persona tiene precio de sangre, no precio de billetes. Precio de sangre. No nos desenfoquemos, prediquemos la palabra de Dios. Allí encontramos también la palabra en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 3, que habla del requisito a los obispos. Requisito para ser un obispo. O sea, un ministro, un pastor. Y dice que uno de los tantos requisitos dice que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. O sea, no debe de ser codicioso, no tiene que andar en la codicia de ganancias deshonestas. Está bien que tú ganes, pastor, está bien que tú ganes si estás sirviendo, porque la palabra de Dios de hecho lo dice, que el que trabaja del altar, coma del altar. O sea, es bíblico que te alimentes, es bíblico que vivas del altar, porque trabajas para el altar. Muchos pastores lo han dejado todo, han dejado todos sus trabajos seculares, han dejado todo por servir a Dios. Dios los va a bendecir y está perfecto eso. El tema es acá, en el corazón. El tema es cuando comenzás a actuar deshonestamente delante de Dios por ganancias codiciosas del corazón. Tiene que ver con la honestidad. Tiene que ver con la honestidad. Por eso dice que no, el siervo, el obispo, el pastor, el ministro no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Y si buscamos la palabra deshonesta, su significado, la palabra deshonesta quiere decir alguien que es descarado, sinvergüenza, embustero, falso, hipócrita, y una persona que no posee integridad en su forma de ser y en su forma de actuar. Todo eso significa la palabra deshonesto. Por eso la palabra de Dios dice que el siervo no debe actuar de esta forma. El siervo no debe de hacer o trabajar así. Eso no agrada al corazón de Dios. Te podrá ir bien hoy si lo estás haciendo y podrás ver los frutos y te acostumbras a eso. Es que la gente está necesitada. La gente está necesitada. Y como la gente está necesitada y tiene hambre espiritual, y a veces golpean puertas equivocadas, y para vergüenza de todos nosotros los pastores, esas puertas se abren, y ellos pasan por esas puertas, y entran en cualquier religión, y entran en cualquier lugar, y también los lastiman, les sacan el dinero, y un montón de cosas más. ¿Sabes por qué pasa todo eso? Porque la gente está desesperada, la gente tiene hambre, la gente quiere comer, y cualquier puerta que se le abra, ellos van a pasar y van a entrar sin saber que muchas veces van a ser lastimados. Por eso hoy encontramos muchas personas lastimadas, muchas ovejas lastimadas, que ya no quieren saber más nada con Dios, que ya no quieren saber más nada con las iglesias, por la culpa de nosotros los pastores. Por la culpa de nosotros, de los administradores de la palabra, de nosotros que somos los que encargados de predicar el mensaje de la salvación. ¿Qué estamos haciendo, pastor? Paremos en los caminos y miremos la visión y preguntemos por las sendas antiguas y veamos cuál es el buen camino, no los buenos caminos. Porque hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero que su final es final de muerte, camino de muerte. No te olvides que un día vamos a tener que estar delante de Dios y vamos a tener que dar cuenta. Vamos a tener una auditoría delante del Señor y vamos a tener que dar cuenta de todo lo que estamos haciendo. Vamos a tener que dar cuenta. No podemos hacer a un lado a una persona porque no tiene para aportar o porque no tiene para dar. No podemos hacer a un lado a las familias necesitadas. No podemos dejar que nosotros como pastores no podemos ni debemos de permitir que estas cosas estén ocurriendo en la iglesia. Por eso dice allí en Nehemías
capítulo 5, versículo 6, que Nehemías, cuando se enteró de esta situación, que los oficiales y los nobles hacían estas cosas en el pueblo de Dios, que cobraban impuestos, que les tomaban las tierras, tomaban sus hijos, sus casas en formas de interés. Eso es actuar deshonestamente. Eso es lo que refiere 1 Timoteo capítulo 3:3, porque habla de nobles y de oficiales. Son líderes, son pastores, que deshonestamente toman la posesión de la gente. Debemos de parar, analizar y mirar cómo estamos actuando, pedirle perdón a Dios y que el Señor haga la obra. Cristo viene en cualquier momento. Hoy se predica tanto sobre hagamos reuniones para empresarios. Dios bendiga a los empresarios, pero hagamos reuniones para los empresarios. Hagamos reuniones y se cobran grandes tickets para hacer esto, para hacer un montón de cosas. ¿Por qué no invertís esa plata y salís a darle de comer a la gente en los asentamientos? Y le pedís a esos empresarios que te ayuden con una contribución para poder comprar ropa o para poder seguir sustentando un merendero, un comedor y tantas cosas más. Pero claro, cuando no hay honestidad, entonces uno actúa deshonestamente, y ahí es cuando comienza a incurrir en la codicia que habla la palabra de Dios allí. Yo te invito, pastor, a que analices junto conmigo este mensaje, esta palabra, y que podamos juntos, tomados de la mano, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y seguir adelante. No sigamos lastimando al pueblo de Dios, no sigamos, dice, mis ovejas andan vagando como ovejas que no tienen pastor. Hoy te pones a hablar en la calle con la gente, estamos yendo a darle de comer a las personas en los asentamientos y mucha gente lastimada, mucha gente habla. Es verdad, a veces hablan sin fundamento, pero a veces hablan con fundamento y se los damos nosotros. Paremos en los caminos y miremos y veamos y preguntemos por las sendas antiguas y veamos cuál es el buen camino. Este video no es con ánimo de ofenderte ni de enojarte, sino simplemente de exhortarte. No busco popularidad por esto, porque lo que menos obtengo con esto es popularidad. Lo que menos voy a obtener con esto es que muchos pastores quieran ser amigos míos. Pero yo no busco popularidad, yo busco servir a Dios y hacer la voluntad de Dios. Nehemías le pasó lo mismo y dice, y medité mucho, dice allí en el verso 6, Nehemías 5 dice que cuando se enteró de esto, meditó mucho. Yo te invito a que medites mucho y pienses qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Actuemos con honestidad. Cristo viene pronto, la gente tiene hambre allá afuera y nosotros tenemos mucho trigo para darle a la gente, a las ovejas, para que puedan comer y alimentarse. Así que, pastor, siervo, consiervo, te desafío a que hagas un stop, un poquito, un parate y mires a ver si lo que estás haciendo está bien y si está mal. Si está bien, gloria a Dios, seguimos para adelante. Si está mal, analicemos, miremos, veamos. Nos hemos desenfocado de la visión, hemos salido de la visión, hemos cambiado el mensaje por plata. ¿O qué estamos haciendo? Ayudemos. Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Recuerdo que hace poco estábamos pasando con mi esposa por un momento difícil. En lo económico estábamos pasando un momento difícil, no me da vergüenza decirlo, estábamos pasando por un momento difícil y recuerdo que hablando con un pastor le dije que estábamos mal, que le apoyara, que estuvieran orando por nosotros, que estábamos pasando una situación fea. Y me acuerdo que la respuesta de este pastor fue, salí a ganar almas, así me dijo, salí a ganar almas, porque las almas te traen los recursos. Hasta vergüenza ajena me dio,
escuchar ese mensaje de un pastor. O sea, que si un pastor aconseja a un pastor de esa forma, ¿cómo lo hará con las ovejas? No canalices todo por la plata. No canalices todo por la plata. Cristo viene pronto. El Señor viene pronto. Te ha encomendado una gran obra. Te ha encomendado una gran tarea. No te desenfoques por la codicia. No te desenfoques. Ni te apresures. Ni hagas levantamientos por retener gente para que se queden a tu lado, para que te puedan aportar dinero. No hagas eso. Serví a Dios con un corazón íntegro, con un corazón sincero y un corazón honesto, y Dios te va a bendecir en gran manera. Así que, pastor, te bendigo, y bueno, estate orando por mí, pastor. Trato de hacer lo mismo que haces vos, servir a Dios. Así que te bendigo y te quiero dejar este mensaje en el nombre poderoso de Jesús. Y a todas las ovejitas que nos están viendo también, y a todas las ovejitas que están escuchando este mensaje, les bendigo, les mando un beso, un abrazo grande, que Dios los bendiga en gran manera.